porque a veces creemos que cualquier institución somos sujetos de derecho y a veces queremos hacer cualquier cosa, o queremos resolver. Una asociación, un comité, una junta de agua no puede ejercer jurisprudencia indígena, porque no está reconocido jurídicamente como sujeto de derecho. ¿Quién es sujeto de derecho? Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Ellos son sujetos de derechos. Y dentro de esas comunas, ¿quiénes estamos? Los comuneros, ¿no es cierto? También somos sujetos de derechos de forma individual. Las comunas somos sujetos de derechos colectivos. Aquí no está asociación, no está junta de agua, no está grupo de mujeres, ¿qué más? Grupo de deportistas. Sujetos de derechos, lo que está en la Constitución dice comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Incluso dice artículo 57 de la Constitución y sus 21 derechos colectivos. ¿Se han escuchado cuáles son los derechos colectivos? Tenemos 21 derechos colectivos y precisamente lo que decía el compañero César, en una mesa del diálogo pusimos el respeto a los 21 derechos colectivos del gobierno y de la estructura del Estado. Entonces, esos son los derechos que hemos estado exigiendo al gobierno en las mesas de diálogo. Y hay que exigir para que exista cumplimiento. Entonces, en ese sentido, compañeros y compañeras, así que, ¿no es cierto?, nosotros somos totalmente en el marco de la identidad, somos diferentes, ¿no? Totalmente una diversidad. Y para ellos, para nosotros, ¿no es cierto?, tenemos estos derechos, los 21 derechos colectivos. Y aquí, por ejemplo, con estos articulados debemos exigir cuando no quieren cumplir, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo ejercer estos derechos? Lo que estamos hablando, los derechos. Los derechos son derechos a la identidad, derechos a la alimentación, derechos a la salud, de todos esos derechos, ¿no es cierto? Dice, principios de aplicación de los derechos. Cuando dice, puta, vamos y no quieren hacer caso, entonces decimos, a ver, por favor, en el artículo 10 de la Constitución dice, las personas, comunidades, las personas, dice. ¿Quiénes son personas? Nosotros. ¿Quiénes son las comunas? Entonces, ¿dónde vivimos las comunas? ¿No? Pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares, dice, compañeros, titulares, ¿no? Y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y los tratados, ¿no? Tratados y instrumentos internacionales. Entonces, si está diciendo, ¿por qué no tienen que respetarlos? Este artículo, ¿qué dice? Artículo 11 de la misma Constitución. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Ejercicio de los derechos. Ejercicio es ¿qué es? Hacer, ¿no? Tienen que hacer. Entonces, los derechos se podrán ejercer, promover, exigir de forma individual, es decir, cada uno, cada persona, de forma individual, ¿no es cierto? O colectiva ante las autoridades competentes, dice. ¿Saben quiénes son autoridad? El municipio, el registrador de la propiedad, posiblemente el registro civil, la fiscalía, la judicatura. Toda esa estructura son autoridades posiblemente del Estado y el gobierno, ¿no? Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. También tenemos los convenios, lo que decíamos, convenios y tratados internacionales sobre pueblos indígenas. Estamos haciendo, aquí somos pueblo cayambe, pueblos indígenas. Dentro del pueblo, los pueblos están las comunas, las comunidades y nosotros, ¿no es cierto? También dice, los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas. Iguales, ¿no? Pueblos y personas. Derecho a la libre determinación. Autodeterminarnos, a la libre determinación. Ese derecho tenemos. ¿No es cierto? Tenemos derecho a la autonomía, al autogobierno. Es decir, la comuna, las comunas, como decía, son sujetos de derecho a la autonomía, al autogobierno.
Por eso el gobierno comunitario en las comunas. Por eso cuando en las comunas queremos desde la comuna, desde la autoridad comunitaria manejar el agua, desde la comuna que no exista juntas, porque ya rompe la estructura, por eso es el gobierno comunitario, ¿no es cierto? La autonomía, ¿no? Más abajo dice derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. Lo que discutíamos con el gobierno, ¿no? Antes era el CODEMPE, que es nuestra lucha, nuestra institución. Entonces ahora que se anexe al Consejo de Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, pero que estén ahí los representantes de los pueblos y tomen decisiones y hagan políticas a favor de los pueblos. No que el gobierno ponga a su gente, ni lo que pone el gobierno no saben ni por dónde ni qué es. Entonces la Constitución dice en el artículo 24, ¿no es cierto?, la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otro de ordenamiento jurídico. Entonces, lo que dice aquí, ¿no es cierto?, entonces es la norma suprema, la norma más grande que tenemos que respetar. Pero no, viene Senagua con una ley, tiene que ser junta en la comunidad. Pero la misma ley dice en el artículo 32, tiene que desarrollarse de acuerdo a sus formas, dice. Y claro, ahí respetando posiblemente el artículo 57, literal 1, ¿no? Pero no, al momento de aplicar le hacen. Pero cuando conocemos estos derechos, entonces sí hemos hecho respetar. Aquí está, por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema del orden jerárquico, compañeros. Orden jerárquico de la aplicación de la norma, dice. Primero está la Constitución, entonces tenemos que hacer respetar la Constitución. En el marco de derechos colectivos hay que hacer respetar, porque por ahí vamos y va a decir, no, aquí no dice la ley, no hay ley. Entonces hay que decir, pero la Constitución dice así, y por lo tanto la Constitución es superior, por lo tanto tienen que respetar. Luego están los tratados y convenios internacionales. Luego vienen las leyes. En tercer lugar están las leyes. Pero primero está la Constitución. Luego vienen decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás actos y decisiones del poder público. ¿No? Hasta ahí un poco para entender quiénes somos sujetos de derecho. ¿Quiénes somos sujetos de derecho? ¿Y qué dice la Constitución para hacernos respetar como tal? A ver, vamos a hablar un poquito de jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción indígena? Jurisdicción. Verán que cada comuna tiene jurisdicción, ¿no? Eso, propio territorio, propio espacio, territorio, propia tierra, no sé cómo, pero tiene cada comuna, cada pueblo tiene su jurisdicción. Es decir, si el pueblo Cayambi tiene un conflicto, no puede ir a estar resolviendo en Quito, porque tiene su jurisdicción. O si el pueblo Otavalo tiene un problema, no puede resolver el pueblo Cayambi, porque no compete, porque no es su territorio, no es su jurisdicción. No dice jurisdicción indígena, es la capacidad o potestad pública que tienen las autoridades. ¿Quiénes son autoridades? El cabildo. Porque también nos han metido, no, dirigentes nomás son. Somos autoridad. El cabildo, las comunas, los representantes somos autoridades. Porque cuando resolvemos, cuando aplicamos, cuando hacemos sentencia, somos jueces, tanto el colectivo y los que estamos resolviendo. Entonces, ¿no es cierto?, es la capacidad y potestad pública que tienen las autoridades indígenas para conocer, juzgar, resolver los conflictos, problemas que se generen dentro de su comunidad. Para conocer, para juzgar y resolver los conflictos o problemas que se generan dentro de su territorio, su jurisdicción.
su comunidad. ¿Quiénes son autoridades indígenas? Son hombres y mujeres nombrados como cabildos. Es o dirigentes, o autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades, también aquellos taitas y mamas que son reconocidos por su forma ejemplar de convivencia. O sea, todo ello. En la comunidad hay, ¿no es cierto?, personas que ayudan, dan consejos, o se llaman para resolver que nos ayude. Entonces, también son autoridades. Procedimiento para la administración de la justicia indígena. ¿Cómo se procede? Primero, cuando hay un conflicto, ¿qué se hace? Demanda. Cuando van a la justicia, ¿me voy a poner la demanda o ya voy a hacer la demanda? Lo mismo en la comuna. Entonces, cuando tengo un problema o cuando hay un problema, ¿qué tienen que hacer de forma individual? Eso es demanda. O por último, avisar. En la justicia indígena no necesariamente es escrita, no es verbal. Yo me voy a avisar si esto es de autoridad, ya tengo este problema, quiero que ayude a resolver. Ya está poniendo en conocimiento. Entonces inmediatamente tiene que actuar la autoridad. No es que no me viene a dejar el papelito, o sea, no. En la justicia indígena no hay nada, es de acuerdo a nuestras formas. Ahora, si la persona no sabe escribir, ¿cómo va a hacer el papel? Es de acuerdo a las formas, dice. Entonces, primero es la demanda, ¿no?, de la infracción, dice, ante las autoridades. Huyaicuna, avisar, demanda, lo mismo. Y luego viene ya la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Averiguar. No es que, chuta, a veces la gente no, por eso hay que conocer estos temas para resolver. Si ya puso un conocimiento, va a actuar la comunidad, entonces tiene que averiguar sobre, ¿no es cierto? Esto lo hacen las autoridades. Luego viene, ya una vez averiguado, el careo, enfrentamiento, implicados ante las autoridades. En algunos casos se arregla el conflicto en esta instancia, en otros mediante una asamblea comunitaria. Si de pronto, chuta, están dispuestos las partes a arreglar en la autoridad, en el cabildo nomás. Entonces a veces se cierran que no, entonces ahí sí vamos con la asamblea. Lo que diga la asamblea. Por ejemplo, si hay un conflicto, digamos, ¿no?, que las partes están dispuestas a resolver. Sí. El cabildo o la autoridad convoca a las partes solo la dirigencia, ¿no? Y pueden resolver, pero hay casos, hay conflictos que no van a entender mayormente. Entonces necesariamente hay que convocar una asamblea, pero también ese conflicto tiene que informar a la asamblea, a ver, resolvimos este conflicto, y tal vez sea que estén discutiendo por 50 metros de tierra. Y en el cabildo, todo el consejo de gobierno llama a ver, venga, ¿qué pasó? ¿Están de acuerdo a resolver? Sí. Resolvieron, entonces no hay necesidad tal vez de convocar necesariamente una asamblea. Estoy diciendo, pero sí tiene que informar la autoridad que se resolvió este tema en el consejo de gobierno. Entonces, cuando hay conflictos así fuertes, porque hay, ¿no?, entonces necesariamente la asamblea, compañeros y compañeras. Entonces luego viene el arreglo, ¿no? Una vez que ya se ponen de acuerdo, como decía, las partes y todo, sea solo la dirigencia o sea en la comunidad, como sea, es lo mismo, ¿no? Entonces viene, ¿no es cierto?, el arreglo, instancia donde llegan acuerdos, de ejecución de acuerdos, pactachina, acordar, aquí se aplica las resoluciones, necesario levantar el acta de las resoluciones y sentar firmas. El acta es lo mismo que una sentencia que dicta un juez, el mismo valor jurídico. Lo que se resuelve en relación a tierra, incluso en relación a paternidad, en relación a un accidente de tránsito, en relación a una pelea,
violación sexual, hemos resuelto también todo, ¿no? Simplemente levanta acta del conflicto, del proceso, eso se convierte en una sentencia que dicta un juez de la justicia ordinaria, pero acá ya el juez de colectivo, de la, ¿cierto?, indígena. Porque el Baño, la Ortiga piensa que es justicia indígena. No, la justicia indígena es general. El Baño es una de las resoluciones finales para limpiar la mala energía. O sea, como dicen los mayores, el chiqui, ¿no? Por ejemplo, cuando va mucha gente a la cárcel, cuando ya va a salir, ¿cómo va la gente? ¿Cierto? Es lo mismo. Ahí no está diciendo es justicia indígena. En cambio acá todito eso, el Ortiga, el Baño dice que eso nomás es justicia indígena. No, eso es solo, es el Baño, el Ortiga es para limpiar, para purificar, para que no vuelva otra vez a cometer, para que limpie el cuerpo. Por eso es. Dice, un caso resuelto por la justicia indígena o justicia ordinaria no se puede resolver por dos veces. No se puede resolver por dos veces. Ya, si has resuelto la justicia indígena, ya está resuelto. Ya no tiene que, más bien tiene que archivar el caso y dejarlo en libertad. Por eso está diciendo, si es que ha hecho, y si es que hay acta, lo que hemos dicho, lo que hemos visto, si es que hay acta, eso es sentencia. Y si hay fotos, ha dicho. Entonces, si es que han hecho, si es que han resuelto, entonces ya está resuelto. La justicia ordinaria más bien ahí está pasando el tiempo, ¿no? Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades son reconocidas como jueces con facultades para administrar justicia con sus propios usos y costumbres. Por ello, no interviene únicamente una persona, ¿no es cierto?, juez o un tribunal o otros jueces, sino las autoridades colectivas en las asambleas. Atribuciones. Tanto las autoridades de la justicia ordinaria, jueces, cuanto las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades están facultados para administrar justicia. Inciso segundo. El Estado, dice, garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de la constitucionalidad. Lo que decía, si no estoy de acuerdo voy a poner en la Corte Constitucional nomás, porque nuestra sentencia no es apelable. Solo la Corte puede revisar. Primer aspecto. ¿Qué es el Estado? El Estado, la organización jurídica y la estructura que ha diseñado una sociedad, un país, poder ejecutivo, gobierno, presidente, ministros. Eso es el Estado. Poder legislativo, asambleístas, poder judicial, jueces, Corte Constitucional, Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Gobiernos Autónomos, Descentralizados, etc. Estas instituciones y las autoridades, estas instituciones tienen la obligación de respetar la decisión de la jurisdicción indígena. Entonces, esto sería cooperar. Si estos respetaran, están cooperando. Si el registro del civil, chévere, no, venga, te saco con su sombrero, con su identidad, están respetando. Eso es cooperar. Si el registro de la propiedad, lo que hace la comuna, resuelve, chévere, cumpliendo el debido proceso, hizo bien la justicia indígena, registra, está cooperando. Si no hace, entonces no está cooperando, ¿no? Entonces, todas estas estructuras del Estado deberían hacer. Ahora incluso en el diálogo hemos dicho, van a hacer una capacitación. A toditas estas autoridades van a hacer. En derechos colectivos, para que conozcan y entiendan. Por lo tanto, dice, tienen la obligación de respetar las decisiones de la jurisdicción indígena. ¿Quiénes son? ¿Quién es el Estado? Es la organización jurídica estructural que ha diseñado una sociedad, un país,
un poder ejecutivo, un gobierno, presidente, ministros, poder legislativo, asambleístas, poder judicial, jueces, corte constitucional, fiscalía, contraloría, superintendencias, gobiernos autónomos, que son municipios, juntas parroquiales, consejo provincial, descentralizados, etc. Están estas instituciones y las autoridades de estas instituciones tienen la obligación de respetar las decisiones. Las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas no pueden ser controladas y mucho menos revisadas por ningún juez. Ni siquiera a pretexto de estar velando por un derecho superior. ¿No? Ejemplo, la del menor, dice. Es decir, si es que ha resuelto por una paternidad, por un menor, o a pretexto de decir están velando, van a velar, no. No tienen capacidad de revisar las sentencias indígenas. Ellos dicen, esto no vale. No, ellos no tienen por qué. Solo la Corte. La Corte Constitucional es la única autorizada para controlar si la decisión judicial de las autoridades indígenas han respetado sus normas, su procedimiento, usos y costumbres, la Constitución, así como los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. Solo la Corte. Por ejemplo, chuta en un robo, ¿no? A un delincuente o a un señor que roba. La Asamblea decidió cortar la mano. ¿Estará bien? No, ahí sí va a revisar. No. Entonces, de acuerdo a sus costumbres, dice, a sus tradiciones. ¿Cuál es la tradición? Aquí la minga. Se ha cometido un delito, entonces vamos a disponer un año de trabajo comunitario. ¿No es cierto? Entonces, así. Pero no pueden resolver a lo contrario. Por eso, ahí sí va a revisar la Corte. Prohibido el doble juzgamiento, lo que estábamos hablando. Compañeros, el artículo 76, literal 7, numeral 7, literal I, dice, la Constitución establece que nadie podrá ser juzgado más de una vez por una misma causa o materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto, así dice en la Constitución. Lo que está diciendo la compañera, ¿no? Si es que ya han resuelto, si ha habido hace años ya han resuelto, hay un acta, está resuelto. 344. El Código Orgánico dice, lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrán ser juzgados ni revisados por los jueces y juezas de la función judicial, ni por autoridades administrativas alguna y ningún estado de las causas, puestas en su conocimiento sin perjuicio del control constitucional. Tercer aspecto. Los mecanismos son las vías, los caminos, las acciones, el modo, la manera de hacer las cosas. La coordinación es la acción o efecto de coordinar entre las autoridades del mismo nivel. Calidad de jueces, de tal manera que ninguno de ellos están subordinado a la otra. La coordinación no es otra cosa que acordar medios o esfuerzos para una acción común. La cooperación es la acción y el efecto de cooperar, que no es otra cosa que obrar conjuntamente o con otro o con otros, entre jueces y autoridades indígenas para un fin, administrar justicia, hacer justicia. Obligaciones del Estado. Garantizar que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Controlar por medios de la Corte Constitucional las decisiones de la jurisdicción indígena cuando se presenten demandas contra dichas decisiones jurisdiccionales. Para ello, la Corte Constitucional tiene la obligación de aplicar la interpretación intercultural y en caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se prefiere esta última de tal manera que se asegurará su mayor autonomía y la menor intervención estatal.
posible. El artículo 344 literal D, Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, cuando a veces necesitan una interpretación, lo que se ha hecho, por ejemplo, cuando yo resolví el tema del cobro de regalías en el territorio, la Corte necesita interpretación. Entonces, inmediatamente tiene que cooperar para prestar o buscar la interpretación intercultural. Porque muchos jueces, muchos fiscales desconocen, ¿no?, la interpretación. Lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, cómo es una comuna, cómo se envuelve la comuna, cuáles son las formas, cuáles son las costumbres, cuáles son sus derechos. O sea, totalmente. Entonces tiene que interpretar y decir y hacer razonar que la sentencia sea de esta forma. Yupaychani, compañeros, creo que estamos a tiempo para que quede sumamente claro. Sí.